Historias del universo. Episodio 22. Fama eterna. La historia del Rey Vali. Los sacerdotes ocuparon al Rey Vali en la realización de muchas ceremonias de fuego para el beneficio de todas las entidades vivientes. En medio de esas actividades, vieron que se acercaba Vamanadeva, como un sol en el amanecer. Los sabios se preguntaron: ¿será el dios del sol o el dios del fuego que se ha presentado ante nosotros? Sin embargo, el Rey Vali, al verlo, pensó: Él es la suprema personalidad de Dios. El rey, muy contento, se acercó, le ofreció un asiento y le lavó los pies. Luego, dijo las siguientes palabras de bienvenida: Eres muy bondadoso por visitar mi casa. Con tu sola presencia has bendecido toda mi familia y mis antepasados se sienten satisfechos. Oh gran alma, hoy el fuego de esta ceremonia arde de acuerdo a las Escrituras. Y al poner sobre mi cabeza el agua que ha lavado tus pies de loto, me he liberado de toda una vida de pecado. Parece que has venido a pedirme algo. ¿Deseas una vaca, oro, o quieres la hija de un sacerdote para tenerla como esposa? Solo pídeme y te lo daré. Vamanadeva se sintió muy satisfecho y le dijo: En realidad eres una persona muy afortunada, pues cuentas con las bendiciones de los hombres sabios y de tu venerable abuelo Prahlad. Además, en tu linaje nacieron grandes guerreros como Hiranyaksha y Hiranyakashipu, que tenían extraordinario poder. Luego está tu abuelo Prahlad, que te ha educado en el servicio devocional y es como la luna en tu dinastía. Y después, tu padre, Virochana, que estaba tan complacido con la comunidad sacerdotal que, cuando los semidioses se disfrazaron de sacerdotes para pedirle como caridad la duración de su vida, no tuvo inconveniente en dársela a pesar de haberles reconocido. Tú también eres glorioso, y a pesar de estar dispuesto a darme grandes riquezas, solo te pediré 3 pasos de tierra, medidos conforme a mi tamaño. El Rey Vali respondió: Aunque pareces ser sabio y adulto, en realidad aún sigues siendo un niño. Pues en vez de pedirme un planeta, tú solo quieres un trozo de tierra. Debes tener en cuenta que yo soy el Señor y amo del universo entero, y aquel que recurre a mí, no es necesario que vaya a alguien más. Vamanadeva dijo: ¿Qué necesidad habría de pedirte un planeta? Pues aquella persona que no se siente satisfecha con las cosas básicas de la vida, tampoco lo estará con el gobierno del universo entero. El Rey Vali, sonriendo, contestó: Muy bien, ten lo que desees. Sukracharya, siendo el maestro espiritual del rey, le dijo: Este niño engañoso es en realidad la suprema personalidad de Dios, que ha venido a quitarte toda tu riqueza, fama y belleza. Y luego, ¿de qué vas a vivir? Además, ni siquiera vas a poder cumplir con tu promesa, pues solo con 2 de sus pasos ocupará el universo entero. ¿Y dónde pondrá su tercer paso? Por no cumplir tu promesa, te ganarás una residencia en el infierno. Mi querido rey, te recomiendo que no cumplas tu palabra.
El rey guardó silencio y reflexionó durante algún tiempo. Si yo me rehúso a darle caridad al niño, el resultado bueno es que gozaré del reino del universo entero toda mi vida. Pero lo malo es que no voy a honrar la tradición de mi familia, en especial de mi abuelo Prahlad y de mi padre Virochana, quienes estaban dispuestos a darlo todo si un sacerdote les pedía algo de caridad. Y además, mi fama será manchada, pues falté a mi promesa. Por otro lado, si yo acepto dar caridad, lo malo es que ya no tendré ninguna posesión, quedaré pobre. Pero, ¿cuál sería el problema en ello? Si igual lo perderé todo en el momento de la muerte. Así que no me afectaría realmente. Si cumplo con mi promesa, honraré a mis antepasados, y mi fama será eterna, pues las mejores oportunidades en la vida solo se presentan una vez, ya que no es común que el mismo Señor Supremo venga a pedirme algo. El rey le dijo a Sukracharya: Yo no le temo a la muerte, al sufrimiento, ni al mismo infierno, pero sí tengo temor si falto a cumplir una promesa a un sacerdote. Sukracharya respondió: Aunque no posees conocimiento, te atreves a desobedecer mi orden. Por insolente, muy pronto te verás privado de toda tu opulencia y vivirás en el infierno. Con el permiso del rey, el señor Vamanadeva comenzó a aumentar de tamaño en el marco de la energía material. Y de manera magnífica, con solo 2 de sus pasos, pudo cubrir el universo entero. Bali fue capturado, amarrado con cuerdas y arrojado a una cueva. Fue de este modo que Vamanadeva arrebató el gobierno del universo a Bali. Los demoníacos seguidores de Bali se irritaron y empuñaron sus armas para matar a Vamanadeva. Pero los poderosos sirvientes del Señor entraron en combate. Bali dijo: La providencia no está de nuestra parte. No podremos lograr la victoria. Recuerden la maldición de Sukracharya. Nos corresponde ir al infierno. Así, obedeciendo su orden, los demonios entraron a las regiones inferiores del universo. Bali dijo: Indra, a pesar de ser muy erudito y poderoso, eres un perfecto ignorante en lo que al avance espiritual se refiere. Cuando el señor Vamanadeva estuvo a tu puerta, en lugar de pedirle una oportunidad de ofrecer servicio amoroso trascendental, te serviste de él e hiciste que me pidiera una limosna, para así quitarme el gobierno del universo, que es de lo más insignificante, pues todas las opulencias materiales que se puedan poseer duran una minúscula fracción del tiempo infinito. Mi abuelo Prahlad es la única persona que comprendió cuál era su verdadero interés personal cuando el señor Nrsimhadeva quiso ofrecerle la liberación y la opulencia material. Él no aceptó ninguna de esas cosas por considerar los obstáculos en el servicio devocional. Más bien, solo pidió ocuparse en el servicio del gran devoto Narada Muni.
El señor Vamanadeva se presentó ante Bali y le dijo: Tú me has prometido 3 pasos de tierra, pero yo he ocupado todo el universo con 2 pasos. Por faltar a tu promesa, ciertamente mereces ir al infierno. Bali respondió: Si tú crees que mi promesa es falsa, yo mismo me encargaré de que se cumpla. Aún me queda algo y es mi cuerpo. Por favor, da tu tercer paso sobre mi cabeza y seré tuyo también. Pues yo no temo perder mis posesiones o ir al infierno. Pero lo que de verdad temo es perder mi buen nombre. Yo pienso que tú eres más amigo de los demonios que de los semidioses, pues a los semidioses tú les das riquezas y se encuentran tan cómodos que se vuelven ciegos materialmente. Sin embargo, a los demonios tú les castigas y les privas de la opulencia material. De este modo ellos se rectifican y van por el buen camino. Te doy gracias por haberme quitado todas mis opulencias y mi reino entero, pues así me he liberado de todas mis ataduras en este mundo material. Vamanadeva dijo: Eres ahora muy famoso entre todos los demonios, pues has permanecido inquebrantable en el servicio devocional, a pesar de ser despojado de tus riquezas, apresado por tus enemigos e incluso maldecido por tu propio maestro espiritual. Firme en tu voto, nunca dejaste de ser fiel a la verdad. Debido a tu gran tolerancia, te bendigo para que en el mismo infierno vivas en el planeta Sútala, que es mucho más opulento que los planetas celestiales, libre de los sufrimientos del cuerpo y de la mente. Además, brindaré plena protección a ti y a tus acompañantes, pues si un demonio se opone a tu gobierno, yo mismo mandaré mi disco para que lo mate. Yo sé que te encuentras preocupado, pues como rey de los demonios, tus súbditos son poco piadosos y puede que contaminen tu mente. Por esa razón, yo siempre estaré contigo y podrás ver mi poderío supremo, de modo que la mentalidad demoníaca no vuelva a surgir en tu corazón. Con la bendición de Dios, Bali fue coronado rey del planeta Sútala, que era como un oasis en medio del infierno, lleno de riquezas y gratificación de los sentidos, mayor que los planetas celestiales. Al inicio, cuando el rey Bali vio las cualidades trascendentales del Señor, le ofreció todas sus propiedades como caridad, pero no lo hizo con la intención de obtener ganancias materiales, sino para volverse un devoto puro. Sin embargo, el Señor le devolvió todas sus riquezas y además le dio su bendición. Los sabios dijeron: aquellos que escuchan las extraordinarias actividades de la Suprema Personalidad de Dios se liberan de todos los resultados de las actividades pecaminosas y se elevan, sin lugar a dudas, al sistema planetario superior, o pueden incluso ser llevados de regreso al hogar, de vuelta a Dios.